Buenas noches, Pablo. Vamos a sumar una interpretación más, en este caso la mía, al discurso de Alberto ayer. Todos lo estuvimos mirando por televisión. En primer lugar, me parece interesante destacar el tono. Habló en tono firme pero tranquilo. Ayer Eduardo Blaustein, un periodista, se acordaba de una película de John Wayne de los años 50, El hombre tranquilo. Ese es un poco el tono que me parece que usó Alberto. No se ve obligado, no se siente obligado a impostar épica como en algún momento lo hizo Macri, ni tampoco hacer esas maratones de 4 horas llenas de cifras y sin necesidad de recurrir a los apuntes que hacía Cristina. Alberto habló, me parece a mí, como lo que es, un profesor de la Facultad de Derecho, un dirigente de la capital federal, porteño. Alberto habla como un porteño, no, tampoco se ve obligado a impostar un tono de una provincia del interior o de otra provincia, y también como alguien que pertenece al sistema político y que conoce el Estado. Me parece en primer lugar esto. En segundo lugar, destacar dos anuncios importantes, los dos grandes anuncios del discurso de ayer. Vamos a revisar en dos textuales. El primero es, obviamente, el anuncio de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Acá Alberto dijo, el aborto sucede, es un hecho, y es una hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este. Bueno, y me parece, primer dato importante, Alberto forma parte de una evolución. En el sentido siguiente, los gobiernos democráticos del 83 hasta ahora habían bloqueado el tratamiento de la discusión del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Macri habilitó por primera vez la discusión de esto en el Parlamento, también en un discurso el 1 de marzo, y ahora no solo se habilita el tema, sino que el Poder Ejecutivo hace suyo el tema y envía un proyecto de ley y esperemos pone toda la fuerza y todo el aparato del Estado al servicio de que eso se convierta en ley, cosa que no había pasado con Macri. Entonces, primer anuncio este. Segundo anuncio, reforma de la justicia. Lo vamos a analizar en un bloque aparte. Después, un textual de Alberto hablando de reforma de la justicia. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido. Después lo vamos a analizar en profundidad, pero este es el segundo anuncio importante del discurso de Alberto. Después, me parece que acá hay una mirada muy consecuente con lo que Alberto es. Creo que hay mucha influencia también de dos personas que están muy presentes en el círculo íntimo de Alberto, que son Vilma Ibarra y Gustavo Vélez. Hay una mirada acá, sobre todo en este tema, en el tema de la justicia, muy estratégica de ellos, y muy consecuente, que yo decía, con lo que Alberto es. Hay una mirada muy legal, muy de las instituciones, de las reformas legales, de las leyes de la República, que me parece que está atrás de este tipo de reformas. Y después las dos grandes prioridades materiales del gobierno: una, la deuda, estábamos hablando recién, y la otra, el hambre. Tenemos acá un textual de la deuda, dijo muchas cosas sobre la deuda. Alberto se detuvo a analizar claramente el tema deuda, pero fue uno de los grandes temas. Y en cuanto al hambre, repitió esa metáfora que es tan buena, esa imagen que está buena, empezar por el último para terminar, por los últimos para terminar con todos. Acá dice Alberto, preferimos una resolución ordenada de la crisis de la deuda y estamos caminando en esa dirección, pero lo más importante es que el acuerdo al que lleguemos con los acreedores sea sostenible. Es decir, queremos un acuerdo, pero ese acuerdo sea sostenible. ¿Qué es sostenible? ¿Hasta cuánto queremos? ¿Qué significa en términos económicos exactamente ser sostenible? Bueno, esta es una definición que se va a ir construyendo con el tiempo. ¿Qué faltó desde mi punto de vista en el discurso de Alberto, y que creo que es algo que todavía no se está viendo en la gestión de gobierno? Es un plan de desarrollo más explícito. Me parece que falta un programa industrial, un programa productivo, una definición más clara de cuáles son los sectores estratégicos de la economía a los cuales el gobierno va a apostar. Hubo alguna insinuación ayer Alberto habló de una ley de minería, de la ley de industria del conocimiento y de la ley de hidrocarburos, que son no casualmente los tres sectores que pueden generar dólares en la Argentina. Los economistas que forman parte del gobierno vienen escribiendo hace décadas que el problema fundamental, lo tenemos ahí al Rulo, va a hablar después, que el problema fundamental de la economía argentina es que faltan dólares. Entonces, ¿cuáles son esos sectores? ¿Cómo se van a desarrollar? Bueno, eso, desde mi punto de vista, es lo que faltó ayer en el discurso. Ahora, tal vez sea una ansiedad periodística, esta cosa ansiógena del medio, el microsistema periodístico, pretender que se anuncie todo y se explicite todo en 3 meses. Seguramente hay que esperar que se renegocie la deuda para que esto, que yo creo que es lo que falta, se empiece a desarrollar en el discurso y en la gestión de gobierno. Ya en un ratito estoy con vos para hablar de la reforma judicial. Mientras tanto, le pregunto a nuestros invitados,
Porque en este caso, Alberto no puede hacer un resumen de lo que pasó el año pasado porque acaba de arrancar. ¿Cuánto se cumple de lo que dicen en estos discursos los presidentes? Pues ¿cuánto se cumple? De verdad. ¿Cuánto cumplió Alberto... Cristina? ¿Cuánto cumplió Macri de lo que decía a principio de año? Y mirá, Macri te podría, si partimos de la base que dijo pobreza cero, y el que no resuelve el tema de la inflación es un idiota, está claro que no cumplió nada. Nada, absolutamente. Sí hizo lo que el mandato de los poderosos le impuso, que fue bajar los salarios, generar una alocada carrera de especulación financiera en la Argentina, favorecer la salida de capitales. El ministro de Economía, Duhovne, tenía todos sus ahorros en las cuentas fiscales. Y con esto quiero ir a un tema. No es menor, no coincido con Romina, no es menor la decisión de investigar la deuda. Alberto Fernández dijo algo que para muchos pasó desapercibido. Nunca más. Hay que hacer el nunca más de la deuda externa en la Argentina. Lo que pasa es que creo que se quiere investigar qué se hizo acá con la deuda. No, claro. No desconocer que la plata te la prestaron legalmente. Es que el hilo de la deuda te lleva a dónde fue la plata. Claro. Porque lo que entró se fugó. No, Romina no le gusta que se le devuelva la plata al que la No, pero yo además no creo que vayan a juzgar a nadie ni vayan a realmente ir a fondo en nada de todo eso. No, bueno, ¿por qué? Esa es una opinión que evidentemente no compartimos, porque para que exista un gobierno como el que existe, el pueblo argentino luchó mucho. Sufrió y lo luchó. Pero de verdad y piensan estuvimos en la que hay calle alguien para que esto se cumpla. Pero de verdad piensan que va a ser fácil encontrar por dónde fue esa plata, que hubo una ilegalidad ahí grosera donde todos dejaron las manos. Me parece que no va a ser tan fácil. No, nadie dice que sea fácil, pero yo... Porque lo primero que se hizo con esa plata fue pagar otra deuda, ¿o no? Esto es lo que La va a salir mayoría. ahora. Esto es lo que va a salir ahora. ¿Cuánto de eso fue dedicado a pagar deuda y cuánto fue fuga? Me parece que pero claramente... la fuga tampoco en sí es un delito, es una mala gestión económica, pero no... No, depende. Vamos a mirar quiénes son los actores. ¿Sí? Si los actores son aquellos que pudieron haber tenido inclusive información privilegiada, por estar donde estaban, si vos demostrás esto, ahí claro... Bueno, pero la información privilegiada que ¿Sabes cuál es el problema, Pablo? No, que hay que tener una decisión política de ir a fondo contra todo un régimen económico. Por eso yo digo que no creo que haya esa decisión, porque los actores son más o menos siempre los mismos gobierno tras gobierno. Y los necesitas además. Y porque en definitiva, para algo que dijo Alberto, que es que no dijo que no se va a endeudar nunca más. Él cuando dice el nunca más una deuda que termine en lugares que no se sabe para qué sirvieron. Sí. Pero ahora, a partir de ahora, las deudas que se tomen van a tener un observatorio y una agencia para ver en qué se usa tal cosa. O sea que vamos a un nuevo ciclo de endeudamiento. Yo lo que te quiero decir es que además, esta idea de que vamos a renegociar y hacer primero hay que renegociar, Bueno, sí, claro. Yo creo que aún si llegan a la renegociación, que todavía está difícil, yo creo que estamos frente a una deuda que es impagable, porque se abstrae la idea del cuadro más general de la crisis en la que estamos en el cuadro mundial. Él decía el tema del coronavirus, sin llegar al coronavirus, que todavía no impactó del todo acá. Estamos frente a un cuadro de crisis económicamente ya está impactando. Económica brutal. Y entonces todo el proceso de renegociación, una cuestión ordenada y salir acá y salir allá, solo reclama más ajustes, y esto es cuando él insiste en algo que ya vimos lo que pasó en Mendoza, cuando él insiste con la minería, que es la minería contaminante, insiste con reformar los regímenes jubilatorios especiales, que son los derechos de los trabajadores conquistados durante tantos años. Esa posición de la izquierda no la termina. Otro día te invito para que me cuentes por qué están a favor de los regímenes especiales. ¿Me permitís un segundo? Sí. Porque es todo lo que pasa es que tiene que terminar Miguel, porque si no, ya lo tengo que termine Miguel. Pero te digo esto, cortito. No es lo mismo el gobierno de Lula que el de Bolsonaro. No es lo mismo el gobierno de Evo Morales que el de Yáñez, y no es lo mismo el gobierno de Fernández que el de Macri. Eso lo digo porque cuando pensamos que todos los gobiernos son los mismos, nos equivocamos y terminando favoreciendo... ¿Vos dijiste eso, Vos ponés el ensayo a otro porque nosotros, en el caso de Brasil, en el balotaje, llamamos... Pero vos decís que lo mismo Macri que Fernández. Que no digo lo mismo, por eso son generalizaciones que corren por cuenta de bueno, Hugo. A mí nunca me van a haber escuchado decir eso, jamás me van a haber escuchado decir eso, y por eso nosotros también sabemos, a mí nunca me vas a escuchar
haber dicho eso y los desafíos Yo que lo busquen. acabo de escuchar, dónde. pero es importante que se aclare. Busque, Está muy bien, está busca muy bien. dónde dijimos eso alguna vez. Entonces creo Romina, que eso es una tiene que terminar, generalización. Miguel. Sí, pero esa es una generalización, porque nosotros nos hemos movilizado en la calle contra el macrismo Está y claro. somos los que tenemos los procesados, somos los que tenemos los compañeros que perdieron los ojos y somos los que enfrentamos consecuentemente a Macri y a Vidal. Eso, muchos que decían que iban a resistir con aguante, no lo hicieron. Está Se mandaron claro. a guardar hasta ahora. Hoy es un día, parece hoy es un que- día Última muy palabra difícil. para- parte Hoy de es la un día realidad. muy difícil para Argentina porque nos hemos enterado que los organismos internacionales en su conjunto están pensando que la recesión no solo va a continuar, sino que se va a profundizar. Estamos hablando de 2 puntos de caída cuando no estaba Totalmente. previsto esto. Con lo cual, yo hago un llamado a la responsabilidad de la dirigencia argentina y particularmente la que tiene que negociar el tema del endeudamiento, del desendeudamiento, que tenga claramente Sin duda. estas- Vos sos parte de la este dirigencia también, agravamiento. ¿eh? Desde ya que sí. Gracias, por favor, gracias a los tres, Raúl. Gracias. Muy amables. Gracias. Señores, me voy a charlar con el señor José Natanson sobre uno de los temas más importantes, más fuertes, también más polémicos y también, como lo dije al principio, más difíciles, ¿eh? Porque no es fácil la reforma judicial. Así es, O, Pablo. no sé si usted está de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Lo que me parece que para subrayar esto que vos estás diciendo, que son las complicaciones que va a traer inevitablemente la reforma Sí. judicial, sí que hay que entender primero una cuestión histórica, que es que la judicialización de la política, en el sentido de la interferencia de la justicia en cuestiones políticas, es un fenómeno que viene desde hace muchos años, un fenómeno en primer lugar mundial, que viene hace muchos años, y que comienza cuando los estados empiezan a agregar al menú clásico de derechos liberales, protección de la libertad individual, de la propiedad privada, de la libertad de expresión, los derechos sociales. Claro. Tiene este sentido, se van agregando derechos, derecho a la vivienda, derecho a las vacaciones, a cobrar Y un eso le salario. pone límites al gobierno. Y eso hace que los jueces tengan más espacios para interferir y para intervenir en la política. En Por decisiones eso de gobierno, claro. la judicialización de la política no necesariamente es algo malo. Ahora ya tenemos también lo que llaman, vos sos abogado, los derechos difusos al ambiente, la cultura, ¿no? Hay cada Lo que vez más pasa- derechos. Mira, en un rato vamos Sí. a hablar con un juez que intervino mucho en decisiones políticas y terminó con complicaciones muy serias. Sí. Pero también, cuando hablamos de judicialización de la política, hablamos mucho del ataque personal, ¿no es cierto? Claro. De la denuncia personal para complicar a un opositor. Claro, ¿no? porque yo lo veo como, son dos caras. La judicialización, si los jueces tienen cada vez más poder y cada vez más capacidad de acción, es lógico que los políticos traten de influir en ellos. Sí. Son dos caras de la misma moneda, digamos, el claro. lado oscuro de la luna. Ahora, mirá, primer caso positivo de judicialización de la política en Argentina para tratar de ver A el ver. juicio de las juntas. Sí. Alfonsín había dicho, hay que juzgar solo el primer nivel de responsabilidad. Los otros 2 niveles de responsabilidad había que dejarlos libres. Los jueces desbordaron la orden de Alfonsín, los fiscales desbordaron la orden de Alfonsín y empezaron a juzgar para abajo. Por eso el alfonsinismo tuvo que sacar las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En un comienzo, la judicialización de la política tiene un sentido positivo, Sí. que es garantizar derechos de los ciudadanos. En este sentido, sin duda. Vamos Sí. a ver un gráfico que muestra los casos políticos que adquieren estatus judicial en Uruguay. No estaba el gráfico para Argentina, no estaban los datos para Argentina, elegí Uruguay. Fíjate cómo hay cada vez más casos políticamente sensibles que involucran al Estado, a los actores políticos, a los partidos políticos, que terminan en la justicia. Y yo me hice una lista, mira, Pablo, el conflicto del Beagle, las privatizaciones, la pesificación y la ley de medios fueron todas decisiones tomadas por gobiernos democráticos, aprobadas por el Parlamento, que se terminaron definiendo en la Corte. Mira, Entonces, quiero decir, cada vez más son los políticos los que recurren a la judicialización de la política. Entonces, me parece que hay que tener acá una... ahora, pero esta Sí. reforma, por lo que se ve, va más para el lado de lo penal Claro. y de investigación de corrupción que de medidas sobre la administración pública que tiene más que ver con el otro Sí, fuero, ¿no? Efectivamente, me da la impresión que lo que está tratando de hacer Alberto es, con esta reforma, es poner un coto, poner un límite al poder de 12 jueces, Sí. que en realidad son menos porque hay juzgados vacantes, ¿no? Sí, Porque claro. no sé cuántos hay vacantes, vos sabés mejor que yo. Y bueno, algunos dicen que en poco tiempo puede haber hasta 5 Bueno, vacantes. es 5 mucho, vacantes, ¿te quedan cuántos? 7 jueces. Sí. 7 jueces que concentran la mayor parte de las causas políticamente Cientos. sensibles de la Argentina. Entonces, el objetivo es desmonopolizar, ¿no? Desmonopolizar
descentralizar, desconcentrar Comodoro Pi y diluir el poder de los jueces federales. Si te parece, cerramos con esto. ¿Cuándo empezó la judicialización de la política y cuándo empezó este rol tan estratégico de los jueces federales? ¿Y quién denunció esto? Vamos a ver un video que muestra la primera vez que un dirigente de primer nivel lo muestra de manera, y lo denuncia y lo muestra de manera muy clara y muy concreta. A ver. Puso los nombres de todos los jueces federales y al lado indicaba quién era el padrino político o el